Se cumplen 2 años de el conflicto en Ucrania, de la guerra entre Rusia y Ucrania, iniciada pues a principios del año 2022. Estamos en comunicación con el profesor Hildebrando Arévalo Osorio, historiador de la Universidad de los Pueblos de Moscú. De igual manera, un destacado investigador social de nuestra región, hombre vinculado a las luchas populares, también vinculado a la Fundación para la Comunicación Popular, Periodismo Libre, FUPEL, y de igual manera profesor de la Universidad de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAT, quien ha sido habitual analista en nuestro programa. Profesor Hildebrando Arévalo Osorio, gracias por acompañarnos hoy en esta nueva fase de Periodismo Libre. ¿Qué balance podemos hacer de estos 2 años de conflicto entre Rusia y Ucrania en Europa Oriental? El volumen, profesor. Micrófono. Cordial saludo, Luis Alfonso, a ti y a tus seguidores, a todas las personas que nos están viendo por Periodismo Libre. Gracias por invitarme. A ver, el balance tendría que ser largo. Vamos a tratar de hacer una síntesis del resultado de los principales acontecimientos y proyecciones de la guerra en estos 2 años. Comenzamos por decir que es una guerra compleja, es una guerra que va a tipificar o está tipificando los conflictos bélicos del siglo XXI. Primero que todo, esa guerra es una guerra entre Rusia, los Estados Unidos, la OTAN y Ucrania, que es la parte más débil y que funge como un estado títere. Fuerte de Europa, el mejor armado y el mejor preparado para las acciones bélicas. Un estado que venía practicando la guerra 8 años antes de la operación especial, porque la guerra comenzó efectivamente en el año 2014. Una característica, además de la connotación internacional, es que esta es una guerra civil, es una guerra entre rusos. La región oriental de Ucrania, donde se están desarrollando las principales operaciones militares, son históricamente territorios rusos. Y el territorio en que se desarrollan las acciones, además de ser territorio ucraniano, es territorio que históricamente, además de haber pertenecido a Rusia, pertenecieron a Rumanía, a Hungría, a Polonia. Y el desenlace de esta guerra, además del territorio que retorne a Rusia, posiblemente va a culminar con el retorno también de territorios y poblaciones ocupados por las minorías polacas, húngaras y, dijimos, Hungría, Polonia y Rumanía. Bien, esa es una caracterización especial. Segundo, ¿por qué operación militar especial y por qué no guerra internacional? Porque para Rusia es una guerra de transición entre las guerras que había desarrollado en el siglo XX y la guerra que se inicia en el siglo XXI. Hay que adelantar que esta guerra revolucionó todo el concepto de guerra anterior que se ha desarrollado por parte de las potencias y por parte de Rusia en este siglo. Primero, esta es una guerra que Rusia, una operación especial que todavía no se decide a llamarla guerra, porque el objetivo inicial fue repetir
una operación casi calculada de lo que había sido la invasión a Checoslovaquia de 1968. Es decir, desplazar no el fuerte del ejército, no la parte gruesa del ejército, sino destacar unos cuerpos especiales para llegar a la capital, desplegarse en los alrededores y desde direcciones diferentes bloquear las principales ciudades, los principales centros urbanos. ¿Por qué fracasó esta operación especial en sus objetivos iniciales? Porque vamos a ver que hay otros objetivos, los objetivos militares especiales, porque se trataba fundamentalmente de llegar a Kiev, presionar al gobierno, esperar la reacción de la población a favor de las fuerzas rusas y destituir al gobierno pro-occidental, pro-fascista y colocar un gobierno pro-ruso. Lo mismo que se hizo en Checoslovaquia, pero con Checoslovaquia los cálculos fueron mucho mejor hechos. Primero que todo se hizo no solamente Rusia, sino que lo hizo el Pacto de Varsovia. Segundo, esas fuerzas militares eran mayoritarias a las de Checoslovaquia y se actuó con rapidez, con eficiencia y con gran técnica. ¿Qué falló en febrero del año 2022? Primero que todo, ya no era el Pacto de Varsovia, ya era el ejército ruso, las Fuerzas Armadas rusas. El Pacto de Varsovia, perdón, profesor, eran todos los países de la órbita socialista entonces, una decena de países. Y hubo un ejército muy internacional, estructurado, muy disciplinado, ideológicamente muy coherente. Ahora es el ejército ruso para una operación que falló en el objetivo inicial y por lo tanto colocó en expectativas nuevas a la dirección, a la élite política y militar rusa. ¿Por qué? Porque los ucranianos venían combatiendo hacía 8 años, tenían experiencia militar, habían sido aperfechados con la última tecnología de la OTAN de los Estados Unidos. Y los rusos desplegaron aproximadamente en esos cuerpos especiales 180.000 hombres, más 50.000 hombres de las milicias de las repúblicas de Lugansk, República Popular de Lugansk y Donetsk. Y los ejércitos ucranianos tenían en guerra activos hacía 8 años y se habían venido preparando para la guerra con Rusia, habían venido construyendo trincheras, habían zonas defensivas durante estos 8 años, y la desproporción numérica en cómo se encontró inmediatamente el despliegue táctico de las fuerzas rusas fue desproporcional, Primero. Segundo, el ejército ucraniano es un ejército muy bien entrenado, un ejército con experiencia que recibió inmediatamente la ayuda de la OTAN y de los Estados Unidos, tanto en suministros de tecnología, armas, comunicaciones, dinero. Entonces, la operación rusa realmente se encontró completamente desubicada. De tal manera que la reacción de Ucrania permitió obligar a alejarse de Kiev y en la contraofensiva el territorio que los rusos ocuparon en la primera semana comenzó a ser retomada muy rápidamente por los ejércitos ucranianos por la desproporción, por el contexto que anotamos anteriormente. Esos éxitos fueron deslumbrantes para Ucrania, para
la élite encabezada por Zelensky y deslumbraron también a los Estados Unidos y la OTAN. Pensaron que el ejército ruso era derrotable a mediano plazo e iniciaron automáticamente una guerra económica, una guerra de sanciones para desgastar económicamente a Rusia en el campo de la economía y militarmente a través de Ucrania mediante la guerra. De tal manera que vemos que el otoño del año 22 es una primera contraofensiva y primera ofensiva ucraniana y el repliegue hasta el verano de las fuerzas rusas. Todas las ciudades importantes que habían sido tomadas fueron liberadas de rusos por parte o recuperadas por los ucranianos y desalojaron al ejército ruso. Se tienen que tomar medidas de emergencia sobre la marcha. Se nombra a un militar, a un general de mucha experiencia en la guerra de Siria, el general Surovikin, y Surovikin da un único discurso en los 2 años, casi 2 años que estuvo dirigiendo la operación militar, un único discurso donde dice que se van a tener que tomar decisiones dolorosas, que es abandonar las inmediaciones de Kiev y un repliegue al otro lado del río Dnieper. Y a partir de allí comenzar a construir líneas de defensa. Estos éxitos en la primera parte de la guerra colocaron en posición ventajosa, una posición ventajosa que solamente año y medio después, en proporción militar, viene a lograr equilibrio. Se equilibró por el llamado que hizo Rusia a 300.000 reservistas, la acción que emprendió muy rápidamente el grupo Wagner de conseguir 50.000 combatientes sacados de las cárceles. Ahí se ve toda una perspectiva del mando ruso de preservar el ejército y utilizar a estos militares profesionales para que aquí no quede la vergüenza de nadie porque son rusos, pero que pelean bajo la cobertura de ejércitos privados, fundamentalmente el grupo Wagner con su director, Prigozhin, consiguió pasar de 20.000 a 50.000 hombres, especialmente con prisioneros, con gente que se le prometió paga, libertad y honores que se podían alcanzar en la guerra, y 300.000 hombres. Pero hay que decir que esta guerra también ayudó a desnudar las potencialidades y las falencias del ejército ruso. Putin, muy inteligentemente, constantemente en reuniones internacionales, nos muestra el gran desarrollo tecnológico que tiene la industria misilística, la industria de tanques. Pero eso es una industria novísima, de última generación. Realmente este año y medio de operaciones se ha estado utilizando y después de que Surovikin tuvo que replegarse, se ha estado recuperando los tanques, la munición, la artillería obsoleta que estaba almacenada desde los años 60 y 70, cuando la URSS, y que había sido abandonada, descuidada durante la década que va del 90 al 2000. De tal manera que Rusia tiene que, sobre la marcha, reorganizarse. Por ejemplo, para poder compensar la desproporción en hombres, hace la convocatoria a 300.000 reservistas.
¿Qué fue lo que se vio inicialmente? Caos. La gente, ante el llamado de que la patria estaba en dificultades y se necesitaba de sus hombres, de sus guerreros, hubo una doble actitud. Entre 100 y 120.000 rusos en posibilidades de ir al ejército se marcharon a Kazajstán, se marcharon a Bielorrusia y a otros países soviéticos. Y los 300.000 personas que se convocaron fueron sobrepasadas por cantidad de gente que quería ingresar por diferentes razones a las Fuerzas Armadas rusas. Pero los campos de entrenamiento estaban mal preparados. Había falta de munición. Por ejemplo, la guerra continuaba en las repúblicas de Lugansk y Donetsk y el ejército ruso abasteció a las milicias con cascos y fusiles, el famoso fusil Musil de la Segunda Guerra Mundial, a las milicias, y con cascos de hierro de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, tecnológicamente también había mala preparación de Rusia. Ya había tenido una experiencia negativa en la guerra de Nagorno-Karabaj, donde las fuerzas respaldadas de Armenia, respaldadas por una división rusa, fueron derrotadas muy rápidamente por el uso de drones de vehículos no tripulados. Rusia perdió durante año y medio la guerra de vehículos no tripulados, tanto marítima como aérea, y solamente hace 6 meses, en el último semestre de la guerra, gracias a la adquisición de tecnología iraní y el desarrollo acelerado, está logrando ponerse al día y está librando en este último semestre batallas muy exitosas, está logrando la paridad y tomando ventajas. Hasta el verano pasado, el ejército ucraniano y la OTAN estuvieron a la ofensiva. Anunciaron la famosa gran ofensiva que pensaba atacar por la región de Zaporozhye, llegar a Melitopol y llegar a Zaporozhye y recuperar gran parte del territorio ocupado por el ejército ruso en esa campaña del año 22. Sin embargo, los rusos lograron, además de la guerra, lograron la reorganización técnica, la reorganización militar, la modernización y la puesta al día de toda su gran tecnología militar, que entre otras cosas ha sido muy poco utilizada. Realmente se sigue atacando con bombas modernizadas, las famosas FAT, de 500 y 1500 libras, que se han hecho una adaptación de aletas para que de ser bombas tontas se conviertan en bombas inteligentes, pero son tecnología obsoleta, actualizada. Y se han realizado muy pocas operaciones, que entre otras cosas han sido muy exitosas, con los famosos misiles Kinral, los famosos puñales. Los Zircon todavía no han sido utilizados. Y pues puede ser una táctica del ejército ruso que ha ido colocando algunos tanques Armata de última generación en las operaciones terrestres. Está utilizando el Solnechnik, que es un aparato que concentra el láser y que calcina las posiciones anteriores. Y también está haciendo el empate con la tecnología, que fue lo que le dio la ventaja y en el 2002 y a inicios del 2003 las posibilidades de combatir con cierto éxito contra las tropas rusas a los ucranianos a través de los satélites Starlink de Elon Musk, que se estrenaron en Ucrania. Elon Musk pensaba utilizar los Starlink, entregárselos al ejército norteamericano en el 2030. Aquí se aproximaron 7 años antes y eso explica por qué
en la guerra por el Mar Negro, los rusos tuvieron que replegar y esconder toda su tropa, porque recuerden que gracias al trabajo de los satélites se logró hundir el buque insignia, el buque Moskva, o el buque Moscú, que era el buque insignia de guerra del Mar Negro, fue derribado. Después se derribaron también, gracias al posicionamiento geoestratégico, se derribaron 4 aviones de operaciones aeroespaciales rusas, se lograron eliminar algunos aviones aeródromos rusos, gracias a toda esa tecnología que proporcionó Occidente y fundamentalmente Estados Unidos y particularmente Elon Musk. Entonces, esta ha sido una guerra de aprendizajes, de ir eliminando las viejas doctrinas militares, de actualizar o modernizar la doctrina militar rusa. Se pasó de la guerra optimista, de la operación especial, y después, cuando el grupo Wagner logró conquistar Kramatorsk, la guerra optimista, a una guerra de desgaste y guerra de posiciones, con la actualización, la modernización de Ucrania, de las Fuerzas Armadas de Rusia, y parece que se obtuvo uno de los objetivos incluso inesperados por los frutos, por los ritos militares que se dieron en la toma de Avdiivka. Avdiivka tomó hace unos 10 días, y desde esos 10 días hasta esta semana el ejército ruso logró lo que no había logrado en posición, toma, derrotas de fuerzas, captura de prisioneros y avance 300 kilómetros cuadrados en una semana. Ese, digamos, a grandes rasgos es un balance, Luis Alfonso, en este tiempo tan bueno, muy interesante esta sinopsis que hace el profesor Hildebrando Arévalo, que nos muestra la realidad en relación con el conflicto y que despeja pues esa consideración que había en principio en el sentido de que eso iba a ser una operación relámpago, teniendo en cuenta que se creía en una gran superioridad de la tecnología rusa. Nos plantea que no fue así, que esto por el contrario se fue transformando en una guerra de desgaste y que ha devenido en una guerra en la que se ha tenido que aprender. Entonces me parece que son unos planteamientos y unas consideraciones sumamente interesantes e importantes en la medida en que en diferentes sectores se consideraba pues que no era así. Pero en este momento entonces, profesor Hildebrando Arévalo, ¿cuál es la salida, cuál es la perspectiva y fundamental y lo más importante? ¿Qué pasa con las repúblicas autónomas que fueron tan brutalmente bombardeadas por el régimen pro o neonazi de Zelensky? ¿Y qué pasa con Crimea? ¿Y qué pasa con estos territorios brevemente para ilustración de nuestra audiencia, en la medida en que eran territorios que estaban reclamando válidamente que son de mayoría rusa, que querían hacer parte de Rusia y que de mucho tiempo atrás, desde antes de 2014, cuando se desató el golpe de Estado neonazi en Ucrania, pues reivindicaban su ascendiente ruso. Luis Alfonso, en la observación que tú acabas de hacer, hay que señalar que nosotros teníamos nuestros conocimientos en estos años de guerra, hemos hecho análisis aquí en Periodismo Libre, pero efectivamente en los últimos meses ha estado saliendo en ruso y en español y en otros idiomas, está saliendo mucha documentación que nos ayudan a realizar análisis más pormenorizados del conflicto. Una anotación especial. ¿Qué significa Ucrania? El nombre de Ucrania. Para que Ucrania fue creada, no existía hasta 1924, fue creada por la Revolución Bolchevique, cuando Lenin era el principal dirigente. Precisamente Lenin muere en el año 24, pero había dado los lineamientos de crear con
territorios recuperados de las repúblicas que mencionamos inicialmente y con territorios rusos, más el territorio histórico donde había nacido la Kiev de Rus, que es la parte occidental del Dnieper, se creó juntando una cantidad de territorios la República de, si uno lo traduciría literalmente, la República de el límite de la frontera. En ruso, krai significa límite, significa frontera. Entonces, esa república que se creó allí se desarrolló durante 70 años de socialismo en relaciones de un proyecto que era de hermandad entre los pueblos. Pero una vez que se cae el socialismo y que la parte occidental de los dirigentes de Ucrania es captada por el dinero, la corrupción del dinero, fundamentalmente de Occidente. Acordemos la dirección de Yushchenko, antes de, el que fue presidente antes de Yanukovych, cuando hubo el golpe de Estado, o de Yulia Timoshenko, como abiertamente pro-occidentales propugnaban por la eliminación o la guerra contra Rusia. Entonces, esta guerra es una operación especial porque, además de ser una guerra civil, es una guerra para proteger los territorios rusos ocupados mayoritariamente en las votaciones que se han hecho para adherir a Rusia en los referendos, el 97, el 98, el 94% han votado por retornar a la madre tierra, a la tierra que antes de 1924 se llamaba Novorossia y que venía desde la época de Catalina la Grande. Entonces es un territorio, una guerra civil donde precisamente Putin la declara con el objetivo de respaldar repúblicas hermanas y salvar vidas humanas. Se habían perdido 15.000 vidas en los 8 años de agresión, de guerra civil no declarada, llamada Operación Antiterrorista por parte del régimen profascista ucraniano. Primera anotación. Segunda anotación. Desde el inicio de la guerra, la élite militar y política de Ucrania optó por el terrorismo. Pero sorprendentemente, las élites rusas hasta ahora condenan por terrorismo a personas, fundamentalmente a Zelensky o a Podolyak o a Armak, a estos dirigentes, pero no hay ambigüedades en el régimen ruso que no se radicalizan, tienen colegas oligarcas, aquí hay una cosa muy compleja, y no declaran a la élite, a las Fuerzas Armadas, a la presidencia terroristas, a pesar que bombardean ciudades, bombardean poblaciones, que no está permitido por la guerra, y sin embargo, el mundo occidental, como se llama Estados Unidos, la OTAN y un par de países fuera de Europa, sin embargo, no se considera ni se condena ni por la utilización de uranio empobrecido, ni por la bomba racimo, ni por el armamento prohibido en los campos de batallas, se condena a la OTAN. Y sorprendentemente, la dirigencia rusa hasta ahora tampoco lo ha hecho. Sorprendentemente, la dirigencia rusa continúa haciendo comercio, pagando por el transporte por uno de los oleoductos que pasa por Ucrania, vendiendo cereales, vendiendo lubricantes. Entonces, hay unos intereses que no permiten que la guerra tome una dinámica realmente de parte de Rusia para vencer. Pero digamos, ¿qué éxito se han obtenido? Se logró por parte del ejército de Rusia y las milicias la liberación total de la República de Lugansk. Se logró recuperar gran parte del territorio de la República de Donetsk. Todavía sigue, casi una tercera parte del territorio sigue en posición de los ucranianos. Pero además se conserva Crimea,
toda la península, y las poblaciones de dos regiones, la región de Kherson, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania, y de la región de Zaporozhye, o Oblast, como se llama en ruso, hicieron referendos y se incluyeron como parte integrante del territorio ruso, de tal manera que Ucrania ha perdido hasta este momento, hasta antes de esta ofensiva de esta última semana de 300 kilómetros cuadrados nuevos, había perdido aproximadamente el 25% del territorio y gran parte de su población. De los 50 millones iniciales con los que comenzó Ucrania la guerra, en este momento tiene algo así como 35 millones. ¿Qué sigue? Ni Estados Unidos va a ceder en el empeño el objetivo geopolítico es debilitar económica y políticamente a Rusia. Se pensaba que en esta guerra del gas iba a haber un cambio, que Putin y el sector que representa iba a entrar en crisis política. No se logró, se obtuvo el efecto contrario. Hoy en día Putin es más popular que nunca y va a ganar las elecciones de este año, las próximas elecciones. Por parte de la directiva rusa se espera cambio político en noviembre de este año, es decir, a fin de año en Estados Unidos, y hay expectativas que con Trump la negociación puede ser diferente. Por lo tanto, lo que tenemos mínimo es una guerra de posiciones, táctica, de utilización de nuevas tecnologías hasta fin de año, o si no se cumplen las expectativas con los cambios políticos en los dos países que lideran la confrontación, entonces tendremos una guerra que algunos especialistas europeos dicen que va a ser una guerra de 8 años. Los rusos aspiran a resolverla este año o extenderla hasta el año 25. Por eso se cambió de las guerras optimistas o las guerras ofensivas a guerra de desgaste, guerra de posiciones. Muy interesante este análisis, esta actualización de lo que se denomina la operación especial rusa en Ucrania y de cuál es la verdadera dimensión de lo que ha venido ocurriendo y de la perspectiva de lo que podríamos denominar en términos del análisis la prospección de lo que en relación con lo que puede ocurrir a partir del análisis objetivo de la realidad. Muchas gracias, profesor Hildebrando Arévalo Osorio, por acompañarnos en Periodismo Libre. Tendremos oportunidad de volverlo a tener para actualizarnos sobre este asunto y sobre otros de la realidad internacional. Muchas gracias por invitarme, Alfonso. Bien, el profesor Hildebrando